Pedro. ¿Traen su Biblia? Les voy a animar a que durante este tiempo que vamos a hablar de Primera de Pedro, traigan su Biblia física si pueden, o si no en su teléfono, porque me gustaría que fueras subrayando, me gustaría que fueras escribiendo ahí cosas que vamos a ir aprendiendo, que vamos a ir viendo, que vamos a ir encontrando cuando escudriñamos la palabra del Señor verso a verso, como lo vamos a hacer aquí. Es algo poderoso porque vamos viendo cosas que a veces no habíamos visto, cosas que a veces no habíamos encontrado. De cuando en cuando hacemos esto y empezamos y vemos, ya hemos estudiado varios de los libros del Nuevo Testamento, y yo creo que Dios nos bendice cuando escudriñamos su palabra, cuando decimos: Señor, aquí estoy. Así es que como no entramos a ver esto, pero vamos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí. Yo te doy gracias porque podemos escudriñar tu palabra. Yo te doy gracias porque podemos juntos sentarnos y comer del pan de vida que tú nos has dado, Señor. Yo te doy gracias porque podemos, Señor, con toda la libertad abrir tu palabra y comer de ella, Señor. Y esa palabra que está ahí es vida, es eficaz, es cortante, es poderosa para hacer en nosotros lo que tú la envías para hacer. También para aquellos que la van a oír a través de un video, Señor, tú puedes a través de eso hacer, porque es tu palabra que nos da vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Vamos a entrar a Primera de Pedro y hoy vamos a leer 12 versículos nada más de Primera de Pedro, los primeros 12 versículos de Primera de Pedro. Una de las razones por las que me gusta estudiar los libros verso a verso es varias razones, ¿no? Pero una de ellas es porque nos ayuda, como les estaba diciendo en cuanto también a lo de las ofrendas, nos ayuda a poder recibir todo el consejo de la palabra de Dios y no nada más las partes que nos gustan. Cuando hablamos y estudiamos la palabra del Señor por temas, pues podemos escoger los que nos gustan, ¿no? O los que creemos que necesitamos. Pero cuando escudriñamos la palabra del Señor de verso a verso y corrido, tenemos que enfrentarnos con cosas que están ahí que a lo mejor de otra forma no las quisiéramos tocar, porque van a llegar al lugar que a lo mejor nosotros decimos: no quiero que me confronten con eso, pero es necesario. Es como la palabra de hecho fue escrita, y es como los primeros discípulos escudriñaban la palabra, recibían estas cartas y las escuchaban, las leían, y a través de lo que escuchaban era como eran edificados, y era como las iglesias crecían, y era donde se formaban. Entonces vamos a empezar a hablar de Primera de Pedro, y en los primeros 2 versículos el apóstol Pedro habla de una introducción y un saludo a sus lectores. Los primeros 2 versículos. Y este Pedro, ¿no? Este Pedro que escribe estas 2 cartas es Pedro. El Pedro de los discípulos, el Pedro medio arrebatado, el Pedro que sacó la espada y le mochó la oreja a otro, el Pedro que negó a Jesús, el Pedro que caminó sobre las aguas, ¿no? El Pedro que confesó quién era Jesús. Entonces viene y les habla y escribe estas 2 cartas a la iglesia. Y luego en los primeros 2 versículos habla, ¿no? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Se introduce a él mismo, pero se introduce a él mismo de una forma un poquito diferente a como oímos, por ejemplo, el apóstol Pablo introducirse a él mismo. El apóstol Pablo decía siempre: Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios o por la voluntad de Dios. Pero Pedro no hace esto. Pedro solamente dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y hay una razón para eso, y la razón es que en cuanto al apóstol Pablo, el apóstol Pablo era, en cierto sentido, se me fue la palabra, pero como no creían muchos en su apostolado, entonces tenía que introducirse diciendo: no, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque no era parte de los 12. No era parte de los 12. Pero Pedro no hace eso, porque Pedro, todos sabían que había caminado con Jesús. Y no nada más eso, sino que era uno de los apóstoles. Y no nada más eso, sino que Pedro tenía un lugar de liderazgo en la iglesia primitiva, un lugar de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Entonces solamente dice eso:
Pedro, apóstol de Jesucristo, y luego dice a quiénes va dirigida su carta. Dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes multiplicados. Simplemente en estos versículos hay tantas cosas que ver. Y eso es lo grandioso de cuando nos sentamos a escudriñar la palabra. Cuando ves la Biblia y cuando agarras tu lápiz o como quiera que lo hagas y empiezas a buscar y a decir, como cuando nos comemos un pescado frito. A mí me gusta mucho el pescado frito, bien frito así, ¿no? Pero le vas sacando con tus propios dedos así la carnita y se va quedando las espinas, ¿no? Y vas comiéndote lo que te gusta. No sé qué les gusta a ustedes, ¿no? A lo mejor los frijoles bien refritos, con lo que sea que te guste, pero que lo comes sentado. ¿A cuántos no nos gusta sentarnos, comer en paz, tener nuestro tiempo y poder disfrutar lo que comemos en familia, hablando con nuestras personas que nos gusta estar y disfrutar? Cuando escudriñamos la palabra encontramos tantas cosas, y es lo que vamos a hacer en las siguientes semanas. Vemos en este versículo, después de que él se introduce, dice a quiénes les está escribiendo. Lo primero que les dice es que son expatriados. Y esto nos habla de que el apóstol Pablo les estaba escribiendo a personas que él consideraba que eran extranjeros, aunque no eran judíos. La epístola o la carta que les está escribiendo el apóstol Pablo era a personas gentiles en estas áreas. No les estaba escribiendo a los judíos, les estaba escribiendo a los gentiles en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y era como que nada más dio un cierto, como por decir, cuando uno dice aquí, no, a los que están en Arlington, Grand Prairie, sus áreas circunvecinas, ¿no? No necesariamente era solamente para ellos, pero se refería a las personas que habían sido expatriadas. Y les dice esto porque los considera personas que, al igual que los judíos, habían sido esparcidos por todo el mundo. Y en este sentido lo que está diciendo es: los creyentes son extranjeros que han sido esparcidos por todo el mundo, pero no son ciudadanos de ningún lugar. Como nosotros como creyentes no somos ciudadanos de Estados Unidos o de México o de Guatemala o de nuestro pueblito de Tangamandapio. Nosotros somos ciudadanos del cielo porque hemos sido expatriados. Nos ha sido enviado el Espíritu por muchos lugares. Y es lo que les dice a los expatriados, creyentes que habían sido dispersados porque la palabra les estaba llegando en todas sus ciudades. Y luego les dice elegidos. Y en estas palabras que el apóstol Pedro menciona, ¿no?, hay mucho poder. Han sido elegidos según la presciencia. No es la presencia, sino la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de Dios, que han sido elegidos por el Padre para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre. Encontramos que les dice: ustedes fueron elegidos por Dios para que fueran santificados y en la santificación mostraran una vida de obediencia. Hemos sido elegidos por el conocimiento de Dios para santificación, y esta santificación nos lleva a obedecer. Entonces los elegidos no son solamente elegidos y hacen lo que les da la gana, sino los elegidos viven en santidad y obedecen a la palabra. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y luego dice que han sido rociados con la sangre de Jesucristo. Rociados, y esta palabra rociados no se usa mucho en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay 3 ocasiones en las que se rociaba con sangre. Había 3 ocasiones. En Éxodo 24 se habla del rociamiento cuando se llevó a cabo el pacto en el monte Sinaí, el pacto de Dios con su pueblo, y son rociados todo el pueblo con la sangre. Luego, cuando se ordenan a Aarón y a sus hijos en Éxodo 29,
se rocían con sangre. Y luego cuando un leproso era limpio, considerado limpio, se rociaba también con sangre. Estas tres cosas. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo es: ustedes que han sido rociados por la sangre de Jesucristo están en un nuevo pacto, son sacerdotes y han sido limpios. Están en un nuevo pacto con Dios. Son sacerdotes para Dios. Recuerdan que hablamos de los sacerdotes y es precisamente Pedro quien habla de que somos real sacerdocio. Y es lo mismo que está hablando aquí. Dice: porque han sido rociados con la sangre de Jesucristo y han sido limpios. En otro tiempo estábamos leprosos, ahora hemos sido limpios. Entonces, si tú quieres, ahí en tu Biblia o ahí en tu teléfono, puedes subrayar. Y subraya y ve ahí donde dice que somos expatriados. O sea, yo no soy de este mundo. Y luego donde dice yo soy elegido. No somos nosotros los que elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Y luego somos rociados con su sangre. Nos roció, nos santificó, nos limpió y nos ha hecho sacerdotes. Entonces ahí en esa introducción el apóstol Pedro dice: yo soy el apóstol, el enviado, uno de los enviados de Jesucristo. Y ustedes, el pueblo que está, a quien les estoy escribiendo, son elegidos, son expatriados, sí, porque pertenecen a otra nación y son rociados. Luego vemos en los siguientes versículos, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. La salvación es de nuestro Dios. El apóstol Pablo habla de esta salvación por la cual hemos sido escogidos y elegidos, y muestra cómo esta salvación tan grande es de nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ponle atención a las palabras porque tienen poder. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro empieza a hablar de la salvación con la que hemos sido salvos y le atribuye ciertas palabras que hace resaltar qué tan grandiosa es nuestra salvación, qué tan poderosa es nuestra salvación. Y cómo es que la salvación de nuestro Dios es una salvación en la que Él está presente desde el principio hasta el final, porque la salvación es de nuestro Dios. Vemos varias cosas ahí. Lo primero es que nos hace renacer por su misericordia, dice. Nos hace renacer, y esta palabra que nos hace renacer es la misma palabra que usa el apóstol Pablo para decir que hemos sido hechos nueva criatura. O sea, volvemos a nacer, pero no volvemos a nacer por nuestra voluntad, no volvemos a nacer porque queremos nosotros, sino que volvemos a nacer por su misericordia. O sea, el proceso de la salvación empieza con la misericordia de Dios. Es Dios quien ha tenido misericordia de nosotros. Es Dios quien nos permite estar aquí ahorita. Y a lo mejor nosotros pensamos: no, porque estoy aquí, por la misericordia de Dios. Porque si no fuera por su misericordia, dice, todos ya hubiéramos sido consumidos. Es por su misericordia. Y luego no nada más Él nos hace renacer por su misericordia. Luego dice ahí que nos mantiene con una esperanza viva de una gran herencia. O sea, después de que nos hace renacer, nos mantiene en este camino con esperanza viva. No podemos nosotros dejarnos de caer y de pronto perder la esperanza de lo que Dios tiene para nosotros y rendirnos a lo que el mundo quiere, y que el mundo nos robe la esperanza y nos robe el gozo y nos robe el deseo. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Renace por la misericordia de Dios, pero luego
no permanece en la esperanza y deja que el mundo le robe y le quite, y su visión se vaya de Jesús y empieza a desviarse y a morirse y a marchitarse y a olvidarse de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero dice que nos ha hecho vivir, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. No nos hace renacer para vivir miserables, nos hace renacer para una esperanza viva con gran herencia. Y esa herencia, miren lo que dice, que es incorruptible. O sea, no le puede pasar nada. Es incorruptible, no se contamina. Esa herencia no se contamina, no se pierde. Y es inmarcesible, que no sé qué quiere decir eso. Si alguien se lo sabe, me dice. Se me pasó a buscar, pero se oye bien bonito, ¿verdad? Inmarcesible. Ha de ser algo muy bueno. Una esperanza viva, una esperanza de una gran herencia. Que tú dices, wow, eso es lo que me van a dar. Yo no sé si alguien les ha dado una herencia aquí, ¿no? No conozco muchas personas que digan, recibí una herencia de alguien, pero se ha de sentir suave que te diga, ¿no? Cuando se muera fulanito te va a llegar toda esta lana. No, pero imagina, una herencia que no se contamina, que no se pierde, que no se va a gastar. De hecho, la mayoría de la gente que recibe grandes herencias las pierde prontamente, porque no le costaron nada, ¿no? Pero en este caso dice que es nuestra herencia que Jesús nos va a dar, que nos ha dado, que nos ha prometido. No se puede contaminar, no se puede manchar. ¿Es manchar? Inmarcesible, que no se mancha, que no se marchita. Inmarcesible, marchitar, ok. Que no se marchita, que no se muere, que no se muere, que no pierde la vigencia. Y es precisamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Les acabé de decir de que se marchita a veces la esperanza de las personas. Y están así animados por un tiempo, pero luego se dejan marchitar y pierden el vigor de caminar con Cristo. Yo siempre digo, no, Dios no nos llamó a sufrir el camino del Señor, a sufrir la iglesia. No, Dios nos llamó a una vida de esperanza. Tenemos que movernos, caminar en ella. Y luego dice que Él nos guarda con su poder. O sea que nos mantiene con una esperanza, pero también nos guarda, dice el versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que Él nos guarda por su poder. Él nos mantiene. La salvación es de nuestro Dios. Y luego nos dice que nos guarda, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. O sea que nos llevará a alcanzar la promesa. ¿Sí se fijan? El proceso de la salvación de nuestro Dios, que Él está presente desde el principio hasta el final. Dice que nos hace renacer por su misericordia. Dice que nos mantiene con una esperanza viva. Dice que nos guarda en su poder. Y dice que Él nos llevará a alcanzar la promesa. En otras palabras, Dios está con nosotros en todo el proceso de la salvación. La salvación es de nuestro Dios, dice el apóstol Pedro. Él es el que nos ha salvado. Y luego cambia un poquito de tema. Y esto es lo tremendo cuando hablamos de estudiar la palabra verso a verso. Es que de pronto como que pensamos que ya íbamos así agarrando vuelo en algo y vemos que tenemos que ir a otra cosa, ¿no? Pero todo está interconectado. En el versículo 6 al versículo 9 nos habla de las pruebas que prueban nuestra fe. Las pruebas que prueban nuestra fe. Nos dice el versículo 6, en lo cual ustedes se alegran. ¿De qué está hablando? De los versículos anteriores, de que nos alegramos de la esperanza, de que nos alegramos de la herencia, ¿no? Estamos alegres, hey, me van a dar una herencia, hey, tengo esperanza. Dicen, lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, dice, se alegran, pero de pronto van a llegar las pruebas si es necesario. Versículo 7, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amas sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Vemos varias cosas aquí. Les dice, están alegres, y qué bueno, tienen que estar alegres. Están gozosos porque se les ha prometido una herencia, y qué bueno, porque esa herencia no es corruptible. Pero si es necesario, a veces van a llegar diversas pruebas. Y la palabra que dice, ¿no?, diversas, tiene que ver con muchos tipos de algo. O sea que las pruebas, unas van a ser grandes, otras van a ser pequeñas, otras van a ser cortas, otras van a ser largas. O sea que no podemos esperar que todas las pruebas sean igual para todas las personas. Y a veces nosotros, cuando caminamos en el camino de Cristo, vemos a otra persona y nos damos cuenta que la persona le ha ido bien y sus pruebas han sido cortas, cuando las de nosotros han sido largas. O las pruebas de esa persona han sido ligeras, mientras que las mías han sido muy pesadas. Y la Biblia nos dice que así iba a ser. Pedro nos dice que iba a haber diversas pruebas. O sea que a veces pueden ser pequeñas, a veces pueden ser más grandes. Pero nos dice que vamos a pasar aflicción, que si es necesario tendremos que pasar aflicción por un tiempo. ¿Quién dijo que todo sería puro baile y pura fiesta, no? ¿Quién dijo que todo sería puro relajo? Nadie. Jesús nunca prometió eso. Prometió una paz duradera y prometió un gozo que va más allá del entendimiento, una paz que guarda nuestros entendimientos. Pero la realidad es que puede haber aflicciones y que puede haber pruebas, pero estas son con un propósito. Dice, para que sometida a prueba su fe. Ahí vemos el propósito, para que sea sometida a prueba. O sea que las pruebas prueban nuestra fe. Es una redundancia, ¿no? Pero ¿para qué es una prueba? Cuando nosotros nos sentaban ahí en la escuela a tomar una prueba, ¿para qué era la prueba? Para ver el conocimiento que teníamos, para ver en dónde estábamos, ¿no?, en cuanto a lo que sabíamos. Y las pruebas del cristiano lo que hacen es prueban en dónde está nuestra fe. Por eso es que mucha gente reprueba la prueba, porque cuando llega la prueba, su fe no pasa la prueba. Le llega la prueba y la gente dice, no, ahí te ves, ¿no? Y dejan y abandonan, y su prueba los reprueba. ¿Por qué? Porque la prueba es para probar nuestra fe. Y luego que pasamos la prueba, dice que nuestra fe sale refinada. El propósito de las pruebas no es reprobarnos. Nunca fue el propósito de la prueba reprobar a las personas. Bueno, a veces unos maestros sí, no, bien difícil la prueba. Pero con Dios no es así. El propósito de sus pruebas es refinar nuestra fe, refinarnos en la fe, fortalecernos en la fe. Ese es el propósito, que sea refinada nuestra fe. Dice, el cual como el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. O sea que después de que pasas la prueba, ¿qué hacíamos cuando pasábamos las pruebas? Yes, la libré, no, ay, qué suave. Estabas esperando a ver si te pasabas con un 7 o con un 6, no, un panzazo. Pero cuando pasabas con 10 era como que ay, te sentías así bien suave. Y es lo mismo con nosotros. Cuando pasamos la prueba, damos gloria a Dios. Y dice eso el apóstol Pedro: sus pruebas van a producir alabanza para Cristo. Dice, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. En alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Nuestras pruebas no son para que nosotros nos levantemos el cuello, sino son para dar gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque ya vimos lo anterior, que dice que Él es el que nos hace renacer, que Él es el que nos mantiene, que Él es el que nos da la esperanza. O sea, no es de nosotros. Cuando pasamos la prueba, damos gloria a Cristo, damos gloria a Él. Él es exaltado, Él es exaltado, Él es levantado, y ese es el propósito, y nuestra fe es fortalecida.
para que ustedes den alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y me encanta este versículo: a quien aman sin haberlo visto. Tú y yo amamos a Jesús sin haberlo visto, y eso tiene honra. Tú y yo amamos a Cristo. ¿Cuántos lo han visto? Pero lo amamos. Amamos a aquel que no conocemos en el sentido físico, a quien que no vimos. Y el apóstol Pedro, recuerden, él había visto a Cristo, pero él sabía que la fe de aquellos que no lo habían visto era preciosa. ¿Por qué? Porque aún Jesús le dice, ¿no?, a al que lo negó, a Tomás, ¿no?, le dice: bienaventurado quien no vio y creyó. Hay una bienaventuranza para aquel que aun cuando no miramos con los ojos, amamos a Jesús. Y el apóstol Pedro, conociendo a Jesús de primera mano, sabiendo quién era, les dice: ustedes lo aman aunque no lo han visto. Y esa fe es preciosa. Dice: a quien lo aman sin haberlo visto, en quien creyendo aún que ahora no lo ves, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación. El fin de nuestra fe es la salvación, pasar la prueba. Y luego versículo 10 al versículo 12 nos habla de esta gran salvación que fue antes anunciada. Y nos dice lo siguiente, versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay tantas cosas aquí que pudiéramos hablar. Wow, aquí nos pudiéramos quedar un montón de tiempo. Pero dice: miren, esa salvación tan grande que ustedes han recibido fue profetizada, fue anunciada desde antes de tiempo. Esta salvación que ustedes reciben la anunciaron desde antes de tiempo. ¿Quién? El Espíritu de Cristo. Échense esa a la bolsa. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. El Espíritu de Cristo no nada más se menciona como el Espíritu de Dios, pero dice: el Espíritu de Cristo ya estaba dando testimonio a través de los profetas de esto que ustedes han recibido. Y luego dice que anunciaban los sufrimientos y las glorias de lo que Cristo haría. Dice: el Espíritu de Cristo les indicaba a ellos de antemano que Cristo iba a sufrir. ¿A poco no lo hizo el Espíritu de Cristo a través de Isaías, diciendo: varón de dolores, experimentado en quebrantos? El Espíritu de Cristo anunciando, pero no nada más anunciando el sufrimiento, sino anunciando las glorias que vendrían de esos sufrimientos. Los sufrimientos de Cristo no fueron en vano, fueron anunciados, y las glorias, dice, que vendrían tras ellos. Y luego viene en el versículo 12, dice: a estos se les reveló. ¿Cuántos no a veces queremos revelación, no? Y a los profetas se les reveló. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero dice que no era para ellos. ¡Wow! No era para ellos. Que no era para ellos, sino que era para nosotros. O sea, imagínate el Espíritu de Cristo revelándole a los profetas allá en los tiempos antiguos lo que iba a suceder. Pero les dice: mira, te voy a dar una revelación tan grande, pero no es para ti. Es para los que vengan después del varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y tú y yo llegamos después. Esa salvación tan grande era para nosotros. Y era tan poderosa, tan poderosa, tan poderosa, tan gloriosa, tan inmarcesible,
tan grande que dice al final de estos versículos cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Imagínate esto. Tan poderosa esa salvación, tan grande ese misterio que dice el apóstol Pedro. Ustedes no se dan cuenta, ¿no? En un sentido figurado, que todo esto fue anunciado desde antes y ustedes son los receptores de esto. Y luego tienen a los ángeles mirando con los ojos abiertos así diciendo, ¿what? Eso es lo que pasa en nuestra salvación. Los ángeles nos miran y dicen, wow. Y lo anhelan mirar. Dice, anhelan mirar los ángeles. Que esta gracia que fue profetizada, que se cumple en nosotros, se manifieste más en nosotros. Qué poderoso está esto. O sea, los ángeles, como quien dice, nos miran y dicen, wow, ustedes lo que tienen. Piensa en eso. Los ángeles. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho en algún momento, yo quisiera ser como un ángel? No, así, wow, poderoso, grandioso, que mira a Dios. Y ellos dicen, yo quisiera ser como tú, que eres el receptor de la gracia de Cristo, de todo lo que Dios planeó desde antes de los cielos, desde antes de la tierra hasta ahorita. Tú eres el receptor de una salvación tan grande que los ángeles tienen envidia de nosotros. Pónganse de pie conmigo. Qué poderoso está esto. Qué poderosa salvación. Ahí lo vamos a dejar porque tenemos un montón más que ver, que la palabra del Señor nos quiere hablar. Por eso tú y yo, miren, cuando estaba aquí, ahorita estaba pensando, cuando estamos en la alabanza, de pronto así como que pienso, ay, qué falta, tal gente no vino y tal otro no vino. ¿Por qué, Señor? ¿Qué le pasó? Ayúdalo. Y estoy ahí meditando y como que a veces digo, ay, no, mi espíritu. Pero luego el Señor me revivió y dije, tengo que predicar porque esta palabra es tan poderosa, tan grandiosa, que si no hubiera nadie más y yo solo y tú solo podíamos escudriñar esta palabra, es digna de que, wow, digamos, yes. Oh, qué poderosa palabra. Y eso es lo que necesitamos nosotros abrazar para llevársela a otros. Hay muchos más. Hay mucha gente que necesita conocer esta salvación tan grande, tan poderosa, tan grandiosa, que ha venido a manifestarse en nuestras vidas a través de la sangre que fue rociada sobre nosotros por Dios. La sangre del Cordero que nos ha sido rociada, poderosa sangre sobre nosotros. Así es que próximo domingo, entre la semana, que encuentres a alguien o encuentres a uno de nuestros hermanos que no pudieron llegar, que no pudieron estar por la razón que sea, abrázalo y dile, tienes una salvación tan grande que no podríamos y no deberíamos de andar caminando al 50% ni al 70%. Esta salvación tan grande es para decir, yes, yo voy a caminar con Cristo todos los días de mi vida, a cada momento, en cada ocasión. Y si tengo la oportunidad, como dijo el salmista, decía, yo he anhelado, dice, lo que quiero es estar en la casa del Señor, dice el salmista. Ese es mi anhelo, estar en la casa del Señor. Eso es lo que debe de anhelar nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo tan glorioso que aún los ángeles se admiran. Algo tan glorioso que los profetas hubieran querido. Y nosotros pensamos, yo quisiera tener el espíritu que tenía Elías. Tú tienes un espíritu poderoso en ti, el mismo espíritu, pero en toda la plenitud. Elías tenía un poco, Eliseo tenía un poco, se había revelado en parte, Isaías conoció en parte, y a nosotros nos revela toda la plenitud de la gracia de Dios. Esto es como para que tú te avientes un clavado a la gracia de Dios. Esto es como para que tú digas, yo me voy a dejar ir con todo, que me siga el que quiera, síganme los buenos. ¿Quién dijo? El Chapulín. Yo voy a ir con todo, porque esta salvación tan grande que nos ha sido dada, tan poderosa, que ha sido revelada, a esto se les reveló que no era para sí, sino para nosotros.
administraban, fíjense, ellos administraban para nosotros las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan los ángeles. Oh sí, Señor. Yes, levanta tus manos, vamos a darle gracias a Dios y simplemente dile: Señor, gracias por la salvación tan grande. Gracias, Señor, gracias. Oh, yo me sumerjo en tu salvación. Quiero caminar en ella, y como dice al principio ahí, yo quiero obedecer tu palabra. Los santificados son santificados para obedecer. Los que han sido rociados con la sangre son elegidos para obedecer.